Saludos a todos, soy Antoni Casasempere. Vamos a empezar este taller del programa MASQDA. Es un taller, no es introductorio, vamos a hacer un recorrido por las principales herramientas de análisis de datos que tiene el programa. Son herramientas que normalmente no hemos visto en otros talleres, pero son muy interesantes y muy útiles. Y esperamos que encuentren el taller interesante. El taller tiene una duración de 90 minutos, más unos minutos adicionales para hacer preguntas, pero bueno, pueden hacer preguntas por el chat en cualquier momento y las iré atendiendo a medida que me vaya dando cuenta de ellas. Bien, yo soy Antoni Casasempere, soy formador de MASQDA y aquí tienen el escenario de videoconferencia en el que nos vamos a comunicar. En la parte superior derecha pueden configurar sus opciones de audio para poder escucharme. También pueden ver a los otros participantes, configurar el aspecto del escenario de comunicación. Si no pueden escuchar bien, probablemente es que tengan aquí en la parte superior que cambiar la configuración del medio por el que sale el audio en su equipo. Bien, recordar que están ofreciendo a raíz de la crisis sanitaria el libro Análisis de datos cualitativos con MASQDA en su versión tanto inglesa por la editorial Springer Link o en su versión en castellano por la editorial propia de MASQDA. Pueden descargarlos desde este enlace que tenemos en pantalla o bien en nuestra página de recursos en Qualsoft Consultores. Yo le recomiendo su lectura porque realmente es un compendio de maestría en el manejo analítico del programa MASQDA. Bien, también recordar que recientemente tenemos una nueva actualización del programa. Si no se les ha instalado automáticamente, pueden hacerlo desde el menú de ayuda con el símbolo de interrogación, buscar actualizaciones y automáticamente esta actualización gratuita se instala y nos va a permitir tener acceso a una gran cantidad de nuevas características, como por ejemplo hacer subgrupos de documentos o nuevas opciones de transcripción. Es interesante dar un vistazo y tener estas funciones activadas como el corrector ortográfico en lengua española, etcétera, etcétera. Hay gran cantidad de opciones disponibles. Bien, estos son los contenidos del taller. Es una colección de herramientas analíticas que tiene el programa, adicionales a lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces, sería interesante pues recorrerlas, por lo menos explicar para qué sirve cada una de ellas y luego en la segunda parte del taller, como siempre, procederé a realizar prácticas con ellas, con un proyecto de ejemplo y podremos ver introductoriamente cómo funciona cada una de ellas. Yo de momento en esta primera parte del taller voy a recorrerlas, a repasarlas y se las voy a ir mostrando, ¿de acuerdo? Bien, tenemos en primer lugar la búsqueda compleja de codificaciones. Simplemente es una herramienta que nos va a permitir conocer la concurrencia, intersección, solapamiento de los códigos que tiene nuestro proyecto, los que a nosotros nos interesen, ¿de acuerdo? Normalmente, como el programa funciona con el principio de activación, vamos a activar lo que nos interesa, los códigos, también los documentos, y procederemos a ver en qué medida esos segmentos se concurren las ideas en ellos, que es un dato muy interesante a la hora de interpretar nuestra investigación. Siempre, a medida que vamos cambiando en la parte superior, la función de intersección que nos interese, van a tener un gráfico en la parte derecha que les va a explicar para que se hagan una idea en qué consiste cada uno de los operadores que tenemos de intersección, ¿de acuerdo?
Hay gran cantidad de funciones, tenemos la posibilidad de configurar gran cantidad de detalles y también nos avanza, fíjense en la parte inferior, segmentos encontrados, el resultado que vamos a obtener. El resultado lo vamos a ver en la ventana segmentos recuperados. Una vez aplicada la función, en la ventana segmentos recuperados aparecerán aquellas evidencias de nuestro proyecto que cumplen la condición que hemos configurado con este panel. Esto es una herramienta que no hemos visto en ningún taller, pero es la base del principio de codificación y recuperación de información en análisis cualitativo. La siguiente sería la codificación creativa. Normalmente la aplicaríamos en proyectos de teoría fundamentada, inducción analítica. Vamos creando una gran cantidad de indicadores con la fase inicial de codificación abierta y luego lo que estamos buscando es interrelacionar estos indicadores para categorizarlos, ¿de acuerdo? Tenemos un lienzo gráfico, un espacio de dibujo donde llevamos los códigos que nos interesan, los vinculamos y una vez vinculados ya se trasladan al sistema de códigos al darle al botón que pueden ver en la parte superior izquierda, finalizar codificación creativa. Todo lo que hagamos gráficamente se trasladará al proyecto para aplicarse analíticamente, ¿de acuerdo? La siguiente herramienta que vamos a tratar en el taller sería la codificación inteligente, sería una forma sencilla de comprobar todas las asignaciones de códigos que se han realizado en el proyecto en fases iniciales. Por tanto, esto lo utilizaríamos a mitad del proceso de análisis y comprobamos qué segmentos se han ido asignando a qué códigos y podemos también interactuar, no solo comprobar, sino también asignar nosotros desde el propio panel, corregir asignaciones y tener una idea de todo el proceso de codificación cualitativa que se ha estado realizando. Pero, insisto, también sería en una fase intermedia o avanzada del ciclo de codificación que estemos realizando. Eso sería la codificación inteligente. Y luego tenemos la siguiente herramienta, sería la cobertura de código. Si quisiéramos saber unas ideas, cuánto han ocupado, cubierto dentro de los datos que estamos manejando, lo que hace es comparar esa extensión con la que hemos acotado los segmentos y ver una serie de tablas y unos gráficos donde podamos ver cada una de las ideas cuánto ha cubierto la selección muestral que nos interese, los datos que tengamos. De esta forma podemos ver cada una de las ideas, cuán representativa es mediante esta cobertura de códigos. También tenemos las configuraciones de códigos, una herramienta especialmente interesante que tenemos en el menú de análisis. Lo que nos está diciendo esta herramienta es, vamos a poner un ejemplo de educación. Pongamos que tenemos un colegio con niños de primaria. Niños y niñas, maestros y maestras realizan diferentes actividades o juegos en la zona de recreo. Si hemos codificado previamente todo el material, la herramienta nos dirá qué niño juega, a qué juego, en qué zona de recreo y es supervisado por qué maestra o maestro, etcétera. Es una combinación de codificaciones, ¿de acuerdo?, en la que el programa nos va a mostrar cómo han combinado mediante las funciones de concurrencia de ideas, se han codificado conjuntamente, pues el programa nos muestra todas las combinaciones de codificaciones que tenemos en un determinado proyecto. En el modo complejo tenemos hasta 6 posibilidades de 6 dimensiones para ver cómo se han ido configurando. Esta, insisto, es una de las que a mí más utilidad me representa en mi trabajo de todas las que estamos viendo. La categorización de datos de encuesta sería para cuando estemos trabajando con cuestionarios. Esta herramienta sí que la hemos visto en algunos talleres, sobre todo relacionada con
relacionada con temas de métodos mixtos, cuando estamos manejando cuestionarios. Hay que entender que el tipo de análisis que se haga, cualitativo, va a depender también del tipo de datos. Si estamos ante una narrativa biográfica, una historia de vida, una entrevista en profundidad fenomenológica, se realizará un análisis de conjunto de todo el caso, porque las respuestas a las preguntas de investigación de los participantes pueden estar en cualquier parte de esa unidad de análisis. Sin embargo, a medida que aumentamos la estructuración de la unidad de análisis, por ejemplo, vamos tendiendo hacia entrevistas semiestructuradas o hacia respuestas abiertas de cuestionarios, es muy probable que nos interese analizar las respuestas a preguntas concretas, a temas concretos. Entonces, lo que hace la herramienta de categorizar información de encuestas es mostrarnos en una tabla, en un panel como el que están viendo, una respuesta concreta y ver las asignaciones de códigos que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, es muy fácil realizar codificaciones rápidamente, sobre todo porque en los cuestionarios también tenemos gran cantidad de datos y nos interesa, no, a lo mejor no vamos a ir tanto al detalle de entrar a codificar con 14, 15, 20 códigos cada una de las respuestas, aunque en ocasiones sí. Pero esa herramienta también en forma de matriz, en este escenario, lo que nos permite es ir viendo un pequeño párrafo, la frase de la respuesta del participante, y tener la posibilidad de ir asignándole códigos, ¿de acuerdo? También muy interesante esta herramienta cuando se trabaja con cuestionarios y con métodos mixtos, es importante valorarla y tenerla en consideración. Bien, el análisis de semejanzas es una herramienta que vamos a encontrar también en el menú de métodos mixtos. Cuando hemos realizado talleres de métodos mixtos, también hemos repasado esta herramienta. Lo que nos va a informar esta herramienta es de la similitud que hay entre dos unidades de análisis, dos casos, cuán iguales son o cuán diferentes y qué distancia hay, siempre en relación a un código o códigos que nosotros hayamos previamente en la parte izquierda de la figura. Pueden ver una imagen donde primero configuramos unos códigos que queremos ser los que midamos esa distancia o esa similitud. Entonces, la idea es, la similitud sería si existe o no existe la existencia del código. Pero cuando queremos también considerar la frecuencia de codificación, comparar la frecuencia de codificación en una gran cantidad de documentos al respecto de esos códigos, y así que la unidad de medida es la distancia. También se pueden considerar valores de variable que nos dirían cuán iguales o diferentes son. Lo pueden ver en el ejemplo como el cuestionario participante 1 y participante 1 es la unidad, eso quiere decir que son exactamente iguales. También pueden ver como el 3 y el 4 también son iguales al respecto de la codificación, es decir, aparecen los códigos que habíamos configurado en el panel exactamente igual en los dos. Una cosa es que existan y otra que tengan la frecuencia misma de codificación, ¿de acuerdo? También es interesante esta herramienta para comparar gran cantidad de datos cuando nos manejamos en muchas unidades de análisis. Bien, tenemos herramientas gráficas que hemos ido viendo. El mapa de códigos también funciona como el cluster análisis, el análisis de conglomerados. Podemos ver cómo nos va a agrupar los códigos dependiendo de la similitud que tenga, ¿de acuerdo? En términos del uso en que los hayamos realizado, y los va a poner más juntos, los va a agrupar dependiendo de esa similitud. Hay 3 niveles de análisis: la intersección de los códigos en el segmento, que estén próximos y que concurran en el mismo documento. Como pueden ver, esos 3 niveles analíticos van en un continuo de mayor precisión, que sería la intersección, a menor precisión, que sería la concurrencia en el documento.
Si un código concurre en dos documentos, pues es una medida mucho más dispersa, mucho más alejada, porque puede que concurra en partes diferentes o sobre ideas que no son exactamente las mismas, ¿de acuerdo? Pero bueno, son tres niveles de precisión en el análisis y ustedes lo pueden configurar en la herramienta, como vamos a ver dentro de unos minutos a medida que avance el taller que tenemos. Bien, son herramientas para ver también, sobre todo cuando tenemos grandes cantidades de datos, cuestionarios, nos van a ayudar a ver cómo se agrupan un determinado conjunto de ideas. Tenemos la misma herramienta para los documentos también. Tenemos el mapa de documentos y podemos ver cómo el programa calcula mediante estas agrupaciones basadas en las codificaciones los documentos que tenemos en nuestro proyecto. Nosotros estamos usando un proyecto de cuestionarios, de encuestas, entonces el programa nos va a agrupar estos documentos por unas mismas características relacionadas, como comentaba, en su uso, ¿de acuerdo? También incluye la posibilidad de considerar variables dentro de este análisis, ¿de acuerdo? Está claro que estamos hablando de explorar con una mayor precisión y profundidad el análisis de nuestros datos y no quedarnos solo en la frecuencia de codificación. Estos son herramientas un poquito más sofisticadas que lógicamente también nos viene bien tener en cuenta y considerar para superar en cierta forma la simple frecuencia de codificación y que nuestros análisis sean mucho más potentes. Bien, luego tenemos la nube de códigos, muy interesante también. A mí me gusta también esta herramienta, me gusta porque lógicamente, si se fijan en el ejemplo, lo que está representando es la frecuencia de codificación de un documento o de varios. Entonces, si estamos haciendo un análisis y introducimos un apartado de resultados, el lector le puede venir muy bien ver esta imagen, este gráfico, a modo de índice o de introducción a lo que se va a contar en esos resultados. Como pueden ver por la frecuencia de codificación y por el tamaño de los códigos que están visualizando, mi informe de resultados empezaría por la comunicación entre el tutor y el alumno, la orientación hacia el servicio, entre establecer vínculos a medida que yo fuera redactando mi informe de resultados, esta imagen guiaría mis resultados al lector, le facilitaría de qué se va a hablar en las páginas siguientes. Está claro que luego cuando entremos en la comunicación, en este ejemplo que estamos viendo, yo puedo poner otro tipo de gráficos, otro tipo de análisis, explicar por qué he llegado a considerar la idea de comunicación en la formación en línea como más importante. Pero a mí en mis informes me ha ayudado al principio, cuando introduzco el resultado, para que el lector se sitúe en lo que va a ver a continuación en el informe. Esta sería la idea. Por supuesto, como siempre, en Mascudea todos estos gráficos son personalizables en cuanto a tipo de letra, colores, etcétera. Pero bueno, es una forma interesante de, bueno, yo lo utilizo para introducir los resultados. Otros, seguro que a ustedes se les ocurre otras formas también de sacar partido de esta herramienta. La frecuencia de codificación, frecuencia de códigos, también interesante. Tenemos la herramienta también en el menú de análisis. Podemos ver cuán frecuentemente han sido utilizados los indicadores y como vimos en el taller de tácticas analíticas de Miles y Huberman, lo que nos va a permitir es conocer la táctica de conocer las cualidades esenciales del fenómeno que se está investigando. En este caso, si estamos hablando de tutorización en un contexto de formación en línea, podemos ver que entre las funciones del tutor está el contacto continuo, motivar, resolver consultas, dinamizar. Podemos ver una representación por su frecuencia de las ideas que los resultados han posibilitado, ¿de acuerdo? Esta sería la idea de estas gráficas, también la estadística de subcódigos.
es una forma de sacar esto. Todo lo vamos a practicar dentro de unos minutos y podremos ver el uso de ello. Tenemos las estadísticas de datos de Twitter, ¿de acuerdo? Las estadísticas de datos de Twitter, no solo el programa permite recuperar datos de Twitter, tweets, mensajes y ordenarlos en forma de tabla, ¿de acuerdo? Sino que tiene una serie de herramientas automáticas que nos va a permitir conocer mejor las características de todos esos datos que hemos recuperado, ¿de acuerdo? Vamos a ver, dependiendo del tiempo que tengamos, haremos una práctica con esto porque cada vez, y debido más pues a la crisis sanitaria, hay una fuerte tendencia a hacer investigaciones en línea y explorar los contextos sociales de las redes y de todas las interacciones que se producen en el mundo virtual. ¿De acuerdo? Entonces, esta herramienta también nos va a resultar pertinente para ese fin. Bien, he dejado, como siempre, unas pocas lecturas que a mí siempre me ayudan a entender mejor lo que hace el programa a nivel metodológico. Y nada, iba a decir la semana que viene, pero no, ahora estamos haciendo los talleres cada 15 días. El próximo taller lo vamos a tener el 5 de agosto, un taller introductorio muy sencillo, muy básico, para presentar el escenario analítico del programa, cómo se prepara el análisis, preparación de datos, consejos útiles. Para gente que no conoce bien el programa, le puede venir perfecto este taller para introducirse. Y luego cerraremos el mes de agosto, el miércoles 26, con un taller un poquito más avanzado, como ese, con mayor duración, en el que lo que haremos será recorrer las diferentes herramientas de escritura que tiene el programa, las paráfrasis, los resúmenes, los memos, los comentarios, y iremos comparando cuándo usar cada uno, en qué consisten, y viendo un poco las características de estas 4 herramientas, incluso el diario de la investigación, todo lo que sea que el programa permita escribir. Vamos a hacer un recorrido a finales de agosto, ¿de acuerdo? Por tanto, quedan invitados a unirse a estos 2 talleres que tenemos en el mes de agosto para no perder el contacto. En septiembre retomaremos, probablemente con más talleres y una nueva programación, pero de momento en agosto hemos querido pues introducir estos 2 talleres de mantenimiento para que la gente que le interesa seguir formándose pues tenga la posibilidad. Como siempre, van a encontrar toda la ayuda y recursos en la red de investigación de MassQDA, la red de investigadores, donde van a tener recursos, apoyo, cualquier cosa que necesiten, pueden en este enlace que tienen en la parte derecha acceder a esta red de investigación de MassQDA. Sus publicaciones se pueden visibilizar, compartir, etcétera. ¿De acuerdo? Les invito a entrar e informarse. Pues muy bien, vamos a pasar al proyecto que tengo aquí preparado. Vamos a quitar lo que nos está consumiendo recursos de comunicación, que está la aplicación protestándome. Bien, aquí tenemos el proyecto de ejemplo del programa, el que utilizamos siempre de formación en el proyecto de tutorización online, en el que se pregunta a los participantes, alumnos de cursos online, sobre cuáles son las funciones y competencias más destacadas del tutor que debería tener y a qué problemas se enfrenta. Estamos preparando este proyecto para compartírselo con la demo del programa cuando se instale. Esperamos que después del verano, después de revisarlo y depurarlo bien, pues se lo podamos compartir cuando instalen como proyecto de ejemplo, cuando instalen el programa MassQDA. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos el escenario, tenemos el programa. Me imagino que conocen el sistema de 4 ventanas, sistema de documentos, sistema de códigos, visualización del documento, visor de documento. Aquí tenemos también la ventana segmentos recuperados. La ventana segmentos recuperados funciona que cuando se activa una serie de documentos, los ven aquí en rojo activados, se ha activado aquí.
activo los problemas también y me van a aparecer las evidencias que cumplen la condición. Ese es el sistema de activación del programa. Me imagino, porque veo sus nombres en la lista de participantes, ya son conocedores del programa en su mayoría, aunque algunos no. También hay gente en la que le puede venir bien saber que aquí está nuestro sistema de documentos del proyecto, en este caso es el cuestionario de ejemplo, y aquí tenemos los códigos. En este caso lo tengo activado. Si queremos quitar las activaciones, lo podemos reiniciar desde aquí, o en el menú análisis hay un botón que lo quita todo, ¿de acuerdo? Bien, este sería el procedimiento. Voy a ir por orden, siguiendo el planteamiento que teníamos aquí en las diapositivas, para que no se me olvide explicar ninguna herramienta. Cualquier duda que tengan, como siempre, estoy atento al chat y me la comentan. Bien, en primer lugar, siempre al hablar de herramientas analíticas, pues nos tenemos que situar en el menú de análisis del programa. Aquí van a encontrar la mayoría de las que he estado comentando. Bien, tenemos la búsqueda compleja de codificaciones, es la búsqueda compleja es la herramienta que les estaba comentando. Al darle activar, vamos a tener el panel, está completamente vacío, tenemos gran cantidad de opciones para considerar, ¿de acuerdo? Lógicamente hay que refinar, hay que seleccionar de la base de datos dónde queremos hacer el trabajo. En mi caso, activaré los cuestionarios, solo documentos activados, ¿de acuerdo? Y luego aquí también podría distinguir los elementos que me interesan. En este caso, puedo activar las funciones del tutor, incluyendo los subcódigos. Sería una opción interesante por si hemos activado solo el primer nivel, ¿de acuerdo? Entonces vamos a darle todos los códigos activados y dependiendo de la función que elijamos, solapamiento, intersección, pues nos va a dar un resultado u otro, ¿de acuerdo? Vamos a buscar intersección de conjunto, ¿de acuerdo? Siempre busca solamente las intersecciones donde se encuentren al menos X de los códigos activados en la ventana A. Sería esta ventana. El número de X está especificado en la ventana C, ¿de acuerdo? Entonces tenemos segmentos encontrados 19 en las funciones del tutor al respecto de los cuestionarios. Número de mínimo de códigos que se selecciona, pues tenemos en este caso 2. Entonces pueden haber aquí que lo que nos va a recuperar son funciones del tutor que se solapan, ¿de acuerdo? Que se interseccionan, ¿de acuerdo? Esa sería la opción, este sería el resultado. Pueden ver cómo se interseccionarían. Si le damos a inicio, podremos ver en la ventana segmentos recuperados las 19 intersecciones que tenemos. Aquí tienen, como también nos lo indica, y aquí tenemos la función que estamos aplicando, ¿de acuerdo? Si nosotros hacemos clic en uno de los segmentos, podremos ver en este contexto, ¿de acuerdo?, cómo hay diferentes intersecciones: informar, contacto continuo, resolución. Esto sería la idea. El programa lo que ha hecho ha sido buscar estas intersecciones dentro del texto y nos las está mostrando. Si seleccionamos cualquier otra, pueden ver que también hay intersecciones. Yo lo sé porque las funciones están en color azul. Es importante en el programa MassQDA, yo les aconsejaría que cada uno de los temas que trabajan en su estudio tenga un color, porque es un programa muy visual, muy gráfico. Entonces, esto nos va a ayudar. Fíjense cómo aquí hay 2 intersecciones, aquí hay 3, 4. En la misma zona convergen ideas, ¿de acuerdo? Tutoría del curso muy orientada y en contacto continuo con el alumno. En mi caso, su apoyo
anímico ha sido fundamental, pues cuando hay una convergencia de ideas, podemos ver cómo el programa nos las va mostrando. Vemos aquí que al respecto de las funciones también convergen. Si quisiéramos cambiarlo, podríamos cambiar el tipo de, si está dentro de, si está fuera de, si seguido, cercanía, todo esto son operadores, ¿de acuerdo? Entonces el programa cambiaría el escenario. Si queremos cambiar los códigos, eliminamos. ¿Vale? Podríamos ahora ver los problemas del curso para ver qué problemas se interseccionan. ¿De acuerdo? Cambiaríamos el escenario y ahora me da como resultado 4. ¿De acuerdo? Le damos a inicio y podemos ver cómo el programa me está dando como esto hay una intersección entre estos dos problemas. ¿De acuerdo? Los tenemos aquí. ¿De acuerdo? Podemos ver cómo intersecciona en esta zona de aquí. Sería, pues este sería con los objetivos del curso y este también. Están interseccionando en esta zona, ¿de acuerdo? Siempre el resultado de esta herramienta de análisis lo vemos en la ventana segmentos recuperados. Aquí tenemos dos, el estrés, la disponibilidad de tiempo, pues vemos como dos problemas, que es lo que tenemos seleccionado como mínimo, coinciden y nos saca las evidencias que cumplen la condición. Reiniciamos los parámetros y seguimos adelante. Esta sería la primera de las opciones que tenemos, ¿de acuerdo? La siguiente que habíamos comentado, la codificación creativa, ¿de acuerdo? La codificación creativa desde el menú de códigos, la tenemos aquí, codificación creativa, ¿vale? Tenemos la posibilidad de abrirla y dependiendo cómo organicemos, siempre voy a salirme, voy a activar primero, debería haber activado. Perfecto, ahora le doy. Y lo que tendremos que hacer ahora es arrastrar los códigos que quiero utilizar, ¿de acuerdo? Los arrastraría a esta zona de trabajo. Normalmente, si seguimos la lógica de la Grounded Theory, la teoría fundamentada, lo que estamos planteando aquí sería, hemos ido codificando en la codificación inicial o abierta gran cantidad de indicadores y ahora queremos categorizar, agruparlos por una idea común que nos interese, una categorización. En este sentido, lo que tendría que jugar un papel muy importante sería los memos. Los memos en Grounded Theory son fundamentales. Entonces, aquí lo que tendríamos que tener en cuenta es ese sistema de notas que nos van a llevar a trazar los vínculos entre diferentes partes del proyecto. ¿De acuerdo? Tenemos aquí la estructura. Cuando hemos situado los códigos que nos interesan, vamos a llevar este también, entonces le damos al botón comenzar la organización de códigos y lo que vamos a hacer es vincular estos códigos como nos interese, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos aquí el enlace, ¿de acuerdo? Y podríamos contacto continuo, pues, dependiendo cómo vayamos nosotros combinando los vínculos, pero fíjense que solo puedo hacerle un subcódigo, ¿ven? No puedo crear dos. El programa solo nos va a permitir un vínculo entre ellos. Una vez que lo tengamos, de todas formas, este con este sí que se puede vincular y este con este, ¿de acuerdo? Pero cada uno solo tendría uno. Cuando lo tengamos finalizado siguiendo nuestras propias notas analíticas, lo podemos guardar como mapa en Max Mapas, la herramienta de dibujo del programa MaxQDA,
y le decimos si queremos finalizar codificación creativa para que se traslade al sistema de códigos del proyecto. ¿De acuerdo? Tenemos aquí los cambios que se han realizado independientemente de la estructura que teníamos aquí temática. Estos son los cambios que el programa ha trasladado al proyecto. ¿De acuerdo? Los ha sacado de la estructura que teníamos y los ha llevado aquí. ¿De acuerdo? Esta sería la idea. Y ahora le doy al botón deshacer y ya no me cambia el proyecto y lo tengo. De todas formas, si quisiéramos en herramientas visuales, Max Mapas, ¿de acuerdo? Si voy muy rápido me lo comenta. Bien, tenemos aquí la posibilidad, tenemos aquí todos los mapas, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, ¿dónde me ha dejado esto? No, no le he dado que me lo guardara. No me aparece porque no le he dado yo que lo guardara. Tendría que haberle dicho. Pero bueno, esta sería la idea. Ustedes van haciendo codificaciones, van tomando notas de sus memos, de las posibles relaciones en base a lo que sus participantes les digan en la investigación y luego a la hora de categorizar pueden llevarlo a la herramienta de codificación creativa, es una herramienta gráfica y pueden vincular esa gran cantidad de indicadores que tienen mediante la lógica que hayan tomado nota en los memos y trasladarlo al sistema de codificación de su proyecto. Pues bien, vamos a seguir en este caso, con la codificación inteligente. Por ejemplo, si tenemos seleccionados, activados los cuestionarios y los problemas del curso, ¿de acuerdo? La codificación inteligente la podemos activar desde la ventana de segmentos recuperados, como ven aquí el icono, ¿de acuerdo? Al hacer clic, tendríamos aquí cada uno de las codificaciones, ¿de acuerdo? En este caso está, fíjense cómo está el filtro de los códigos activados, pero si ahora lo quito, me aparecen ya todos, ¿de acuerdo? Y los documentos, por supuesto, también activados. Y aquí podemos ir viendo a cada uno de los códigos cómo se le han asignado los segmentos pertinentes y podríamos ir revisando toda esta información, ¿de acuerdo? Nos daría una idea de todas las codificaciones que tenemos en el proyecto, ¿de acuerdo? Desde aquí también pueden codificar o crear un nuevo código y aplicarlo a el material que tienen aquí, ¿de acuerdo? Esta sería la idea de la posibilidad de trabajar. ¿Ven? Si yo arrastro este segmento aquí, a ver, que no me ha dejado la S fuera. Bien, pues tengo experto en el campo y automáticamente yo he seleccionado segmento y lo he codificado desde aquí. Que prefieren ir tema por tema para no confundirse, pues tienen en este caso todos los problemas en el curso. Que se dan cuenta de que hay algún problema que no han detectado en su momento, pues desde aquí pueden añadir un nuevo problema puede ser el coste de las tasas del curso, entonces lo pueden poner en el nivel de la estructura que quieran. Si aquí nos damos cuenta de que hace referencia a esas tasas, desde aquí también podemos codificar, ¿de acuerdo? Sería una forma diferente de codificar los datos y comprobar las asignaciones de códigos que tenemos, otra forma diferente a la estructura jerárquica de árbol que tiene el sistema de códigos en MaxQDA. Desde aquí pueden hacer asignaciones de un modo sencillo a los que tengan activados, los códigos activados o a todos los del proyecto. Esta sería la idea de la codificación inteligente. Vamos a pasar a la siguiente herramienta. En este caso sería la cobertura de códigos. Me he puesto las diapositivas al lado para tener la chuleta, el guión y poder no dejarme ninguna. Bien, en este caso volveríamos al menú análisis. Tenemos aquí estas opciones de análisis. En este caso podríamos ver la cobertura de códigos, dependiendo de los
tipos de documentos que tengamos, si son texto, PDFs, tablas o imágenes o vídeo. También podemos tener vídeos o imágenes y el programa va a calcular cuánta superficie o espacio o si es vídeo marcos, frames, cuánto tiempo de vídeo cada uno de los códigos cubre. En otro caso, como tenemos texto, cobertura de códigos de las columnas, los documentos y podríamos ver, tenemos aquí el cuestionario, ¿de acuerdo? Tenemos el cuestionario con, en este caso, siempre con los que tenemos activados. Si quitamos esta marca nos aparecerán todos los del proyecto. Podemos ver, en mi caso, estamos centrando la atención en los problemas en el curso y podemos ver cada uno de los códigos, cómo ha sido cubierto en los diferentes cuestionarios que tenemos, ¿de acuerdo? Podemos ver cuál es su superficie, por decirlo de una forma. Tenemos aquí la posibilidad de verlo gráficamente. Nos lo está ordenando por frecuencia de cobertura, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el gráfico. Podemos ver cuál es la frecuencia de cobertura de los diferentes códigos relacionados con los problemas en el curso que tenemos, en este caso, para el participante 1. Podemos ver por cada uno de los participantes la cobertura. Vamos viendo las diferentes posibilidades. En unos hay más aciertos, en otros, dependiendo el código relacionado con los problemas, cuánto haya cubierto en cada uno de estos documentos. Esta sería la idea. Por supuesto, en este tipo de escenarios, el programa podemos, bueno, aparte de cambiar los gráficos y todo esto, se puede quitar y personalizar todo. ¿De acuerdo? Todo esto lo podemos cambiar a un aspecto que sea más y exportarlo, copiarlo al portapapeles o exportarlo. Por supuesto, todos los colores, todo es personalizable. Nos va dando una idea de cuánto han cubierto los documentos, los códigos, ¿de acuerdo? Ese sería el objetivo de esta herramienta de cobertura de códigos que podemos ver en el menú análisis. Si seguimos avanzando en el planteamiento, la siguiente sería las configuraciones de códigos, ¿de acuerdo? Tenemos aquí configuraciones de códigos y vamos a simples y complejas. Vamos a ver las complejas, es muy sencillo. Tenemos aquí la posibilidad de llevar hasta 6 estructuras de codificación. Una estructura sería, vamos a resetear, esto sería un tema, otro tema, otro tema. Entonces tenemos que llevar, por ejemplo, en el ejemplo que antes ponía, ahora, por ejemplo, nos va a interesar qué problemas del curso. Llevamos un código que tenga subcódigos, ese es el requisito. Las soluciones a los problemas y, por ejemplo, las funciones del tutor. Entonces, aquí también con estas marcas que hay a la izquierda podemos personalizar qué códigos llevamos al cabo, ¿de acuerdo? Solo para los cuestionarios, que es lo que tenemos activado en la práctica, y podríamos clasificarlo por documentos, grupos de documentos, pero bueno, yo de momento lo voy a dejar tal cual y le voy a dar a OK. A ver, solo me aparece un resultado. Implicación, participación y motivación, apoyo a los iguales, dinamizar. ¿De acuerdo? En este caso la recuperación ha sido muy pobre. Vamos a ver otro ejemplo. Si me aparece algo más, podríamos las funciones, soluciones, vamos a llevar las habilidades. Vamos a activar los documentos y vamos a quitar, por ejemplo, los problemas, a ver las funciones y las competencias o habilidades del tutor, cómo se relacionan. Ahora sí que tenemos más resultados y podemos comprobar, dependiendo de la codificación que se haya realizado previamente, cómo una determinada función
se correlaciona con una determinada habilidad del tutor. Parece bastante evidente, se ordenan por frecuencia, por la cantidad de segmentos que se recuperan, ¿de acuerdo? Tenemos en primer lugar la más destacada, el contacto continuo del tutor como función y la habilidad o competencia de la orientación al servicio, ese mismo contacto continuo con la comunicación, lógicamente, y con establecer vínculos, podríamos decir. Motivar y liderazgo también es interesante. Resolver consultas establece vínculos, comunica, orienta hacia el servicio. Todo esto nos da una forma de entender nuestras codificaciones en base a cómo se relacionan con otros códigos del proyecto agrupados por bloques. Es, en cierta forma, el ejemplo que planteaba de la investigación en educación, qué niños o niñas juegan a qué juego, en qué en qué parte de la zona de recreo y quién es el monitor o el tutor que les está supervisando. Entonces aquí nos aparecería la lista podríamos ver cómo la niña Lupe juega a la pelota y está supervisada por el maestro Federico. En la parte cubierta de la zona de recreo. Pues todo esto a medida que lo hemos ido eh, codificando nosotros, porque claro, para que haya un resultado, estamos hablando de herramientas de análisis. Todo esto se supone que debajo hay un trabajo previo, como pueden ver aquí, de codificación, ¿de acuerdo? Si nosotros hacemos clic aquí, podemos ver la información, nos va mostrando aquí el código y aquí al hacer clic en el gráfico nos va a mostrar, ¿de acuerdo? Ahora tengo uno seleccionado, bueno, vamos a seleccionar más, a ver, tenemos este y este, vamos a seleccionarlos todos y vamos a resetearlo, a ver, aquí, para poderlo ver bien. Vamos otra vez a configuraciones de código complejas. Ahora sí, vamos a tener aquí el resultado y podemos ver todos los combinaciones, todos los pares de combinaciones, ¿de acuerdo? Podemos verlo en estos gráficos, ¿de acuerdo? Que en mi caso no se ve gran cosa, a no ser que lo cambie. Vamos a cambiar un poquito el tamaño. Esto es habitual, se personaliza y ya, dependiendo de la cantidad de datos, el programa, pues tenemos que personalizar, ya va apareciendo un poquito algo más. Podemos ver las mayores relaciones, el contacto continuo, la orientación al servicio, contacto continuo en la comunicación, lo que comentábamos, y ya podemos ver todo cómo disminuye la frecuencia, podemos ver la disminución de la frecuencia, ¿de acuerdo? Dependiendo de cómo se hayan combinado estos códigos. Lógicamente, como estábamos mostrando, siempre y cuando nosotros hayamos hecho el trabajo de codificación previo. Eso es obvio. Bien, vamos a seguir con repasando la siguiente herramienta, que si no recuerdo mal sería la frecuencia. La tenemos aquí. Tenemos, bueno, categorización de... Bueno, la frecuencia sería en cierta forma lo mismo. Tenemos aquí... Se me ha ido el otro monitor. Tenemos aquí la posibilidad de pegar los códigos activados. Podemos activar, por ejemplo, las habilidades del tutor. Siempre, si tienes otros documentos, siempre es interesante activar los documentos, las unidades de análisis que te interesan. En mi caso, solo para los documentos activados y pegar códigos activados. Tenemos aquí, vamos a ver la frecuencia de todos estos códigos, la tenemos, ¿de acuerdo? Aquí. Esta sería la idea. En este caso estamos viendo las habilidades del tutor. Aquí tenemos la tabla con toda la frecuencia y aquí tenemos
la representación gráfica de ese. Vamos a aumentarlo un poquito para que se pueda ver bien. ¿De acuerdo? Y tenemos aquí la forma. Si estamos trabajando en determinado tema, queremos ver los resultados, pues ya podemos trasladar esta información a nuestros resultados. Por supuesto, se puede cambiar los colores si no les gusta cualquiera de ellos. Se cambia con un doble clic. Se cambia a veces cuando aparece el marrón ese tan oscuro. Cualquiera lleva ese color tan feo a un informe de resultados. Pero bueno, eso ya lleva de gustos cada uno. Tienen la escala de grises también, si lo prefieren. Pero bueno, esto lo veo yo también un poco, porque no se ve bien, más que nada, no por nada. Pero bueno, esta sería la idea de la frecuencia de código. Repito, simplemente activamos los documentos que nos interesan, activamos los códigos, ¿de acuerdo? Vamos a volverlo a repetir. Frecuencia, elimino los códigos. Vamos a eliminar códigos, ¿vale? Y podríamos aquí simplemente arrastrar y soltar los códigos con el ratón aquí, o podríamos activar gran cantidad, no tendría por qué ser solo eso, podríamos pegarlos todos, solo para los documentos activados. Entonces vamos a ver cómo cambia el escenario. Documentos con código o segmentos con código. Tenemos las dos unidades de análisis. Una cosa es que aparezca el código en el documento y la otra la cantidad de segmentos con el código. Vamos a hacerlo en este caso con segmentos en el código, la unidad de análisis. Y podemos ver que en este proyecto, de todos los temas, de todos los temas que se han abordado, tanto por el diseño o como porque inductivamente emergieron, tenemos aquí los principales, ¿de acuerdo? En este caso, vamos a verlo gráficamente. Pueden ver cómo las ideas más destacadas serían la comunicación, la orientación hacia el servicio, la comunicación para resolver dudas, establecer vínculos. Estas serían las ideas más destacadas de toda la codificación primaria del proyecto. Eso se trabajaría con la frecuencia. Tenemos las dos unidades de análisis. Recordemos, o bien que el código aparezca en el documento, cambia el resultado, ¿de acuerdo? O la frecuencia de codificación, el segmento, cuántos segmentos hay en estos documentos que tenemos activados, ¿de acuerdo? Son dos criterios diferentes. Cambiar uno por otro puede llevarnos a una interpretación diferente y equivocada. Normalmente este que les estoy señalando sería el que yo utilizo, el que me da la frecuencia de codificación. No que aparezca simplemente el código en el documento. A mí me interesa ver cuántas veces aparece, cuál es la frecuencia de codificación. Entonces, hay que elegir la unidad de análisis. Ahora que estamos con la frecuencia, antes de cambiar de táctica, vamos a hacer la estadística de subcódigos, que aunque lo hayamos visto en otros talleres, puede ser interesante. Si queremos ver, por ejemplo, la frecuencia, nos situamos a este nivel y le decimos estadística de subcódigos. Lógicamente, como tengo activados los documentos de los cuestionarios, lo que ahí venga a hacer o trabajar siempre será en relación a esos cuestionarios, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver que ocurre lo mismo que estábamos viendo en la otra herramienta. Al dar la estadística, como yo me he situado sobre funciones del tutor, ya me lo ha llevado a el panel. Si quisiera quitarlo, lo quitaría y pondría el que yo quisiera, por ejemplo, las habilidades, lo que yo quiera. Pero bueno, me había puesto en ese y por eso estaba por aquí seleccionado, lo comento para que se entienda. Solo para los cuestionarios y solo para los subcódigos activados. Aquí nuevamente volvemos a tener la unidad de análisis por documento y por segmentos codificados. Esta es la buena, esta es la que, la buena, son buenas todos. Esa es la que yo utilizo. Cuando hago un gráfico para informar un resultado, lo que quiero ver es
la codificación, los segmentos codificados, no si el código aparece en el documento. En mi caso, habrá otros tipos de análisis que sí que sea pertinente, por supuesto, pero tienen que recordar cambiarlo. Entonces, aquí ya van a ver cuál es la estadística de los subcódigos entendida como los segmentos, cuántas veces se ha codificado los cuestionarios, en el ejemplo que estamos viendo. Entonces pueden ver cómo de las habilidades del tutor, que era lo que le habíamos pedido, nos dice que la habilidad, la competencia de la comunicación en formación en línea es la más importante de todas las que tenemos, ¿de acuerdo? Y luego le seguirían en frecuencia el resto que pueden ver, pero destacada sería la comunicación de todas las que tenemos. Se lo mostraba para que recuerden que cuando saquen la estadística de su código, esto de unidad de análisis es muy importante. Recuerden seleccionar la opción adecuada, que les interese, pero entiendan que hay diferentes opciones y cada una les va a dar un resultado. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí vamos a pasar a categorización de datos de encuesta. Tenemos aquí también en el menú de análisis, como son cuestionarios, vamos a centrarnos pues, en las funciones, que lo tengo aquí a mano, y solo en los documentos activados, en los cuestionarios. El programa siempre, el principio de activación es muy importante. Centramos la atención en la parte de la base de datos que nos interesa. Le damos a OK. Podemos ver cómo los documentos está activado y tenemos de las funciones, bien porque vinieran de un marco conceptual y las hayamos buscado en la literatura especializada en formación, o bien porque hayan emergido inductivamente, ¿de acuerdo? Tenemos esta serie de funciones y tenemos las asignaciones de códigos que se ha hecho a cada una de ellas. Aquí podríamos repasarlas. Tranquilamente, si nosotros importáramos nuevos cuestionarios, aparecerían sin asignar y podríamos ir asignando nuevos códigos. Podemos visualizar los que hay activados, en que nos hemos centrado, o tranquilamente volver a ver todos los códigos del proyecto, no hay problema. Que nos estamos centrando en las funciones y nos damos cuenta de que hay otra función del tutor que no hemos detectado, pues creamos un nuevo código, ¿de acuerdo? Una función del tutor sería, por ejemplo, coordinación académica con el resto de tutores para que no hayan discrepancias ni conflictos con el alumnado. Coordinación académica, lo voy a poner aquí, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros si en un pasaje nos damos cuenta de que coordinación académica, podríamos codificar directamente desde aquí. El programa nos va y ya nos aparece, ¿de acuerdo? Esa sería la idea, es todo totalmente interactivo en el programa MassQDA, es la facilidad de poder ir de una parte a otra. Repito, esta herramienta, su uso adecuado, pues, en muchos tipos de investigaciones, pero principalmente se diseñó para investigaciones con encuestas, con cuestionarios, con preguntas abiertas. Tenemos cientos de respuestas, tenemos un sistema de código deductivo ya cerrado y tenemos que ir aplicando esos códigos, pues simplemente se trataría de ir aplicando los indicadores que nos interesan, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Bien, vamos a seguir con el siguiente planteamiento. Ahora vamos a ver el análisis de semejanzas. Esto lo tenemos en el menú métodos mixtos. Tenemos aquí análisis de similitud para documentos. Vamos a ver algunas tablas que ya tengo creadas. ¿De acuerdo? En el proyecto de ejemplo podemos ver la distancia o similitud dependiendo de los códigos que hayamos elegido. Vamos a hacer desde el principio la práctica. Vamos a crear una nueva tabla, nueva matriz. Y aquí tenemos que elegir los códigos que nos interesan. Los podríamos haber activado primero, ¿de acuerdo? Yo tengo todos activados, esto será mucho, pero bueno, vamos a ver al respecto de contacto
continuo, motivar, dinamizar y resolver consultas, ¿de acuerdo? Le decimos pegar los códigos activados, lo que estará buscando similitud al respecto de estos códigos, ¿de acuerdo? Si existen en el documento o no existen. La medida de similitud, fíjense que hay varias medidas, varios algoritmos. La precisión de cada uno, el emparejado simple es simplemente que aparezca, el Jaccard o comodín, la Z de Cookard y Radical, el Russell y Rao, ahí está el efecto del azar, un montón de términos estadísticos. Si quieren más información técnica, le dan aquí a la I y les aparecerá al detalle. En este caso vamos a elegir la existencia de estos códigos que hemos seleccionado, los 4, solo para los documentos activados. Le damos a OK y el programa nos crea una nueva matriz, que es la que estamos viendo. En la medida que tengamos, hacemos aquí, participante, podemos ver si aparece funcionaría del 0 a la unidad, al 1. En todos los que aparezca un 1, por ejemplo, el participante 3 y el 9 tienen los mismos códigos, estos que estábamos señalando. Si pongo aquí el ratón, pueden ver cuáles eran los códigos que habían marcado y la función emparejado simple, ¿de acuerdo? Al poner el ratón. Es decir, que en teoría el cuestionario 3, participante 3 y el 9 habrán sido codificados con estos códigos, ¿de acuerdo? Simplemente que aparezcan. No la frecuencia la mediremos con la distancia, que es la siguiente práctica que voy a hacer. En este caso pueden ver todos los cuestionarios en los que comparten ese tipo de codificación. Los tienen ordenados por colores, más clarito es una menor similitud, a medida que hay un color más intenso, una mayor similitud, ¿de acuerdo? Evidentemente los que pone 0 sería que no aparecen estas codificaciones. Repetimos el procedimiento, mantenemos estos códigos para la práctica, pero ahora cambiamos a frecuencia de códigos, ¿de acuerdo? Nuevamente la distancia euclidiana cuadrada, distancia de bloque. La distancia de bloque sí que recuerdo que era una medida topológica que utilizan los arquitectos, los urbanistas para medir las manzanas, los bloques de viviendas, ¿de acuerdo? Yo me voy a quedar con la primera, pero bueno, es por mostrárselo. Seleccionar solo para los documentos activados, ¿de acuerdo? Le daríamos a OK y me va a cambiar, ¿de acuerdo? En este caso, la distancia 0 es cuanto más igual eso, en frecuencia. A medida que va aumentando la cantidad, ¿de acuerdo? Más diferentes van a hacer, más distancia va a haber entre ellos por la frecuencia, no con que aparezca el código. Ese sería el cambio de criterio, ¿de acuerdo? Entonces pueden ver aquí cómo los que tienen 0, lógicamente el mismo está claro, pero podríamos repasar a ver cuál es una distancia mínima nuevamente. El 3 y el 9 vuelven a decir el 4 y el 9. Podríamos ver cómo estos comparten una serie de características comunes siempre al respecto de la frecuencia de codificación de los códigos que yo había seleccionado primero. Podemos ver de una gran cantidad de casos cuáles son más próximos o cuáles son más diferentes o más iguales mediante esta sencilla tabla que ya han visto que es muy fácil de generar desde dentro del menú métodos mixtos. Recordemos que esta opción la vamos a encontrar en el menú métodos mixtos del programa MassQDA. Bien, si seguimos con los mapas de código, las herramientas gráficas, herramientas visuales, tenemos aquí la posibilidad mapa de código, mapa de documento, tenemos aquí las dos opciones. Vamos a ver primero el mapa de código. Lógicamente siempre se ha de establecer un criterio de comparación. En mi caso podrían ser, pues, vamos a seleccionar todas las funciones del tutor. Como la raíz
funciones del tutor más relevantes tiene 0, me dirá que no me la tiene en cuenta. Vamos a pegar aquí. Tenemos las funciones. ¿Sobre qué parte de la base de datos? Solo los cuestionarios, solo los documentos activados que seguimos teniendo aquí. ¿De acuerdo? Eso es muy importante porque focaliza el resultado que estamos obteniendo en una parte de la base de datos. Bien, una vez que lo tenemos, también nuevamente como muchas veces en el programa, lo que veíamos antes de la frecuencia de codificación. ¿Cuál es la unidad, el tipo de análisis que se va a hacer? La intersección de códigos en el segmento, la proximidad de los códigos, la ocurrencia de los códigos en el mismo documento. Como comentaba antes, la precisión o la sí, la precisión sería la palabra, va en disminución. La primera intersección, la intersección es la más exigente, la que menos resultados va a dar. Y a medida que vamos cambiando, que los códigos estén próximos, es menos fiable y ocurrencia en el documento, bien, pues, pero la intersección sería la más rigurosa, la más certera, ¿de acuerdo? Solo en los documentos activados vamos a darle a OK, ¿de acuerdo? Pues a OK. Me dice que funciones del tutor más relevantes no lo va a sacar porque tiene 0, lógicamente, ¿vale? Y aquí podemos ver cómo por proximidad, ¿de acuerdo? Tenemos, dependiendo de la frecuencia, vamos a trazar unas líneas. Frecuencia mínima podemos bajarlo a 1, a 2, vamos a bajarlo a 1 porque no habrá mucha codificación. El grueso indica la frecuencia y que nos muestre la frecuencia ya que estamos. Podemos ver cómo al respecto de esas funciones del tutor, lo que ha hecho el programa es agrupar, como estamos viendo en los resultados, desde diferentes partes de los resultados, frecuencia de codificación, hemos estado viendo que el contacto continuo, la comunicación, era muy central en el proyecto. Yo creo que este resultado, al poner más próximos la coordinación o la resolución de consultas, lo que nos está informando es que esto tiene más relación que lo que a lo mejor está más separado. Motivar, orientar está un poco en el otro extremo, aunque vinculado, pero solo hay un vínculo y tenemos aquí este vínculo entre resolver consultas y contacto continuo. En cierta forma, es lo que yo estoy haciendo ahora con ustedes. Intento tener un contacto continuo y se me va siempre el ojo hacia la pestaña del chat por si alguien de ustedes tiene alguna pregunta y resolvérsela, ¿no? Es una de las funciones que en la formación en línea tenemos que tener en cuenta. Esta sería la interpretación, ¿de acuerdo? Es muy sencillo. Por supuesto, como siempre, todo esto se puede capturar, exportar en MassQDA. Todo es y perfectamente configurable, ¿de acuerdo? Podemos cambiar el color del clúster, el del sistema de código serían todos azules, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Podemos quitar las rayas en esa, cualquier... Aquí tenemos las 3 unidades de análisis, la intersección, la proximidad, la distancia de párrafos, vamos a bajarlo porque es un cuestionario, se lo quita, podemos ver por la distancia y que ocurran en el documento, tienen aquí la interpretación. Esas serían las 3 formas de análisis al respecto de estos cuestionarios y de las funciones del tutor. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar a la siguiente herramienta de análisis. En este caso, centraríamos la atención en el mapa de documentos del proyecto. ¿De acuerdo? Se me ha ido a la otra ventana. Tenemos aquí seleccionar documentos. Primero, vamos a seleccionar los documentos, seleccionar todos los cuestionarios. OK. Seleccionamos los códigos. Voy a quitar este porque como tiene 0. ¿Por qué tiene 0 el tema principal y no ha sido codificado? Voy a hacer una pregunta que les podría hacer ahora. Porque es el tema abstracto, el concepto general. Normalmente quien está codificando son sus propiedades, sus dimensiones o atributos. Por eso yo tengo la costumbre de la estructura principal de codificación, no, a ver, lo podemos ver, siempre tiene 0. Pueden ver cómo problemas del curso
tiene 0, habilidades tiene 0, ¿de acuerdo? Lo que tiene codificaciones en los segmentos son sus dimensiones, sus atributos. Bien, seguimos con la práctica, simplemente se trata de decirle al programa dónde vamos a hacer. Tenemos aquí el mapa del documento ya trazado y en base a unos determinados códigos que le hemos dicho de seleccionar, nos está diciendo que documentos claramente comparten. Si yo pongo, pueden ver, contacto continuo, resolución de consultas, contacto continuo. Pueden ver a medida de continuo, contacto continuo. Dinamizar, informar, convergen en base en este lienzo y les sirve también para interpretar mejor los resultados que ustedes tengan. Esa sería la idea de este mapa de documentos. Tenemos gran cantidad, en este caso, por ejemplo, cuestionarios, y podemos ver, aquí hay una agrupación de 27 documentos, ¿de acuerdo? Que lo que ocurre es que no están compartiendo ninguno, por eso los ha apelotonado todos, porque probablemente sean cuestionarios sin respuesta cualitativa, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Ver cómo comparten códigos el criterio que hemos elegido. Seguimos avanzando. Tenemos la nube de códigos, muy interesante también. Vamos a ver lo sencillo que es. Teniendo activados, por ejemplo, vamos a ver hacerlo a nivel de los cuestionarios, de todos los cuestionarios. Le damos botón derecho. Y aquí tenemos la nube de palabras también, nos va a dar la frecuencia de las palabras que hay, podemos verlo, no pasa nada, aquí. Tenemos aquí palabras, esa sería la frecuencia mínima, palabras, vamos a configurar como queramos y tenemos aquí todas las posibilidades. Pero eso es una búsqueda léxica de palabras. En este caso volvemos a hacerlo y le decimos nube de códigos. Solo para los códigos activados le voy a decir que no, para todos los del proyecto. Y el programa me va a hacer una representación. Yo aquí puedo establecer el criterio para que me muestre solo los más representativos. En este caso, orientación al servicio, comunicación. A medida que dejo el ratón sobre la palabra, me dice la cantidad de segmentos codificados que tengo. Y esa sería una buena forma. Comunicación es el más grande, orientación al servicio. Lógicamente, a nivel gráfico y de formato, todo esto es personalizable completamente. Lo que sí que sería un problema, lo digo porque yo, como antes les comentaba, sí que lo he utilizado. Lo que sería un problema es poner una frecuencia mínima para una parte de los resultados y luego cambiar a otros resultados, otro tema, y aquí cambiar 3, porque en el otro, con el 4 sale poco. Hay que hacer un resultado uniforme y coherente. No se puede cambiar para que aparezcan muchas cosas en todos. Y también en la introducción, cuando se presenta la figura, se tiene que informar de lo que está viendo, lógicamente, el lector y cuál es el criterio que se ha seguido para elaborarlo. Pero bueno, lógicamente ese consejo ya lo sabían ustedes, no es necesario que lo comente. Pero a la hora de manejarse con el programa sí que es importante establecer un criterio común para obtener el gráfico. Bien, seguimos avanzando, ya nos queda poquito, estamos ya terminando. Si la frecuencia de códigos, la que venía ahora, esa ya la hemos visto. Hemos visto la frecuencia de códigos en el menú análisis, recuerden aquí. Y también les he mostrado desde aquí la estadística de su código. La tenemos aquí como herramientas de análisis. Siempre tengan la referencia de, por ejemplo, Miles Huberman, de sus 13 tácticas analíticas para generar significado. Todas las herramientas de análisis que estamos viendo en MassQDA convergen en cierta forma con esas tácticas analíticas para generar significado que en la metodología se han ido desarrollando a lo largo de las décadas. O sea que no son herramientas de análisis que se le ha ocurrido a alguien porque sí. Y además el profesor Cookart y el profesor Radiker son expertos en metodología.
académicos expertos, entonces trasladan al programa los desarrollos que ellos u otros autores ven interesantes, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Pues bien, me queda solamente la estadística de datos de Twitter. No tengo datos de Twitter en este proyecto, esto está vacío, pero no pasa nada. Voy a buscar en Twitter, datos de Twitter. A ver, díganme primero, vamos a ir por el procedimiento. Primero hay que conectarse a Twitter. Esto ahora se conectará a mi explorador. Le digo que autorice la aplicación. Ya puedo volver a mascudear. A ver. Sí, tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Sí, el nombre de los autores que mencioné es Miles Huberman y en la última edición el trabajo era con Saldaña. A ver si lo tengo aquí en las diapositivas y lo muestro para todos. No, en estas no lo tengo. Pero bueno, pongan en internet, lo podríamos añadir aquí. Miles, Huberman y Saldaña. Ya no sé, yo la edición que tengo es 2014, pero creo que han sacado otra más tarde. Análisis de datos cualitativos, Qualitative Data Analysis, creo que se llama el libro. Pero bueno, ustedes buscando Miles Huberman y Saldaña en internet les va a aparecer enseguida. Hemos hecho otros talleres de las 13 tácticas analíticas, estas, de Miles Huberman y Saldaña, aplicadas a Mascudea. Miren en el canal de YouTube de Mascudea y pongan tácticas analíticas dentro del canal de Mascudea y les aparecerá mi vídeo en el que estamos también hora y media viendo cómo aplicar estas tácticas con el programa. Este libro es una lectura imprescindible en metodología cualitativa. Les va a ser de gran utilidad. Bien, retomo la práctica. Pueden ver cómo se ha conectado. Vamos a marcar la casilla para decirle que no vamos a utilizar con fines comerciales o de publicidad de la herramienta y vamos a buscar una palabra. A ver, voy a elegir, a ver, díganme una palabra, pero no me digan COVID-19 o cosas, o Donald Trump o cosas así que se haga mucho error. Yo voy a poner el nombre de mi ciudad. A ver, díganme una ciudad suya que podamos poner a ver qué se está dando en Twitter en la actualidad. A ver, ¿cuál podríamos poner? Guadalajara, ¿hay alguien de Guadalajara? Guadalajara, México. Pero bueno, podemos ponerla tal cual. ¿Por qué? Guadalajara también hay en España, ¿no? A lo mejor nos saca informaciones mezcladas, pero es por poner algo que la cantidad de recuperación no nos tenga muchos minutos aquí recuperando. Guadalajara yo creo que es una opción que en ambos lados en ambas partes del planeta es acertada. Bien, el idioma vamos a ponerlo en lengua en castellano, ¿de acuerdo? Iraci quiere poner sexualidad. No, bueno, pongamos sexualidad. Todo sea, bueno, sexualidad también en castellano, vamos a recuperarlo. Incluir retweets. Sexualidad a lo mejor es muy genérico, no sé. Guadalajara me gustaba más, pero bueno, vamos a ver qué sale. Si sale mucho, lo paramos. ¡Buf! Más de 10.000. Sale muchísimo. Eso nos llevaría muchísimo tiempo para la práctica. Me vuelvo a Guadalajara, lo siento. Guadalajara. Y vamos a ver. 81 tweets encontrados es una cantidad. Oh, Coahuila. Bueno, ahora ya estamos con Guadalajara. Ahora ya lo tenemos delante y vamos a recuperar esta información. Guadalajara nos viene bien a ambos lados del Atlántico. Vamos a darle importar. ¡Oh! Ya me ha cambiado 10.000. Me ha entretenido demasiado. También. Es que es interactivo. Se conecta con Twitter y recupera mucho. Pues entonces, venga, vamos a hacerlo rápido.
¿Así? También mucho. Mm, muchísimo, 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 muchísimo. No me está sirviendo. Me vuelvo al final a mi pueblo, en las sierras mediterráneas. De esto habrá bien poquito. Bueno, 1119. Uf. A ver, voy a restringirlo del 15 al 16, 97. Ahora sí, le damos importar datos para que lo vean. No, es que tiene que ser algo fluido, rápido, porque así todo tarda un poquito. Es interactivo y ya está cogiéndome 200 y pico. Bien, ahora me pregunta el programa, ¿autocodifico las etiquetas? ¿De acuerdo? Siempre lo podemos hacer más tarde, pero yo voy a decirle que sí para que vean cómo sería. Autocodificamos o los autores o las etiquetas, seleccionamos aquí, tenemos aquí lo que queremos, ¿de acuerdo? Esto sería de la universidad de aquí, de la ciudad, empleo, trabajo, eso está muy mal en esta época, vamos a ver, y salud, ¿verdad? Bien, tenemos ya seleccionados algunas, podríamos seleccionar las que quisiéramos, le damos a OK. Igual que autores, tenemos una serie de autores, ¿de acuerdo? También podríamos centrarnos, hemos realizado unos trabajos politológicos con determinados líderes políticos, podríamos hacer un seguimiento de su discurso o de la gente de su partido, ¿de acuerdo? Y le damos a autocodificar y automáticamente podemos ver cómo el programa me ha incorporado estos códigos aquí. Vamos a darles color para distinguirlos unos de otros. Entonces ya tenemos recuperado. Vamos a esconder también la ventana segmentos recuperados y pueden ver cómo tenemos, ¿de acuerdo? Tenemos las codificaciones realizadas. Os van a ir apareciendo. Aquí tengo más. Ahora el análisis de esto se realizaría tal cual analizamos cualquier información, ¿de acuerdo? Simplemente, por ejemplo, aquí y codificamos. Pero eso sería un análisis manual. Si nosotras y nosotros nos vamos al menú análisis, tenemos la posibilidad en Twitter analizar tweets. Entonces tendremos, le diremos el bloque que tenemos, nos los ha importado, los tenemos aquí, ¿vale? Le decimos analizar y tenemos todos los tweets y procedemos a un análisis de las posibilidades. ¿Qué días de la semana se marcaron? Mandaron miércoles o jueves. También le había restringido yo estos 2 días, o sea que eso no es una novedad. Vamos cambiando. ¿A qué hora? Principalmente de 9 a 10 de la mañana. ¿Qué tipo? ¿Qué palabras se han utilizado más frecuentemente? ¿De acuerdo? Tenemos un análisis léxico. ¿Cuál es la etiqueta utilizada más frecuentemente de todas? El hashtag más frecuente, respetando mayúsculas y minúsculas, autor, el nombre real del autor, autores por el número de seguidores, periódicos fundamentalmente, van siguiendo. La fuente, tenemos una serie de información analítica que el programa no recupera. Lógicamente, una investigación en redes sociales como Twitter, pues hay que planificarla. Yo en la práctica del día de hoy he huido de recuperaciones de 10.000 en 10.000 porque nos podría llevar muchísimo tiempo recuperar. Pero yo creo que han visto lo sencillo que es desde el menú análisis analizar datos de Twitter y tienen toda esa información a su disposición. Desde aquí podemos utilizar, ver las palabras, tienen la frecuencia de palabras, ¿de acuerdo? La tienen aquí organizada. También les puede dar una ayuda del contenido de esa información, siempre desde un nivel automático. Pues muy bien, este ha sido mi recorrido por las herramientas avanzadas o no tan conocidas en los talleres, por lo menos, pero a lo mejor ustedes sí que las conocían, del programa MassQDA. Fundamentalmente, estas herramientas las van a tener
En el menú análisis las puede encontrar, la búsqueda compleja, aquí tenemos más herramientas, Twitter, categorizar datos de encuesta, métodos mixtos, teníamos el análisis de similitud o herramientas visuales, mapa de código, mapa. Ese es el recorrido que hemos realizado en el día de hoy. Por la tarde aquí en España, por la mañana ustedes en América están recién amanecidos. Bueno, ahora un ratito ya, porque son las 9 o las 10, bueno, 10 de la mañana, 10 y algo. Y nada, me pongo a su disposición con cualquier pregunta que tengan en los próximos minutos. Si hay algo que les ha interesado particularmente, que quieren que repitan, pues quedo a su disposición. Tengo aquí un comentario que no me he dado cuenta hace un ratito de que se me escucha mal. ¿Han tenido dificultades con la comunicación? Tania, no, bueno, sería un caso particular de Ana, que me decía, me he quitado la imagen que tenía, porque yo también me he dado cuenta, cuando veo que parpadea mi monitor no la televisión esta, sino el monitor de la videoconferencia, es porque baja la calidad. Entonces, si se escucha bien, perfecto. Eh, Vamos a ver, Tania, bueno, Tania tiene una pregunta que no es precisamente de las herramientas. Siempre es bienvenida esa pregunta. He abierto todos los micrófonos. Puedes hacerla por el micrófono o por el chat, lo que prefieras, sí. Pero vamos, que adelante, que estoy a tu disposición. Hola, ¿qué tal? Hola, Tania, encantado de Eh, volverte a saludar. Hola, mucho gusto. Estoy comenzando a utilizar la herramienta que espero todavía tener un par de días antes de que mi instituto pueda comprar la licencia, pero yo trabajo mucho con documentos PDF porque el primer ejercicio que estoy intentando hacer es una literature review, una revisión literaria, ¿no? Mm, Entonces, los artículos están en PDF y me di cuenta al inmediatamente abrirlos que no se codifica fácilmente con los PDF. Y no sé cómo encontré una opción de que con el clic derecho la opción es insertar texto PDF como nuevo documento. Y ahí sí tengo todas las opciones para codificar. mm. ¿Es esa la única posibilidad que tenemos para hacer las codificaciones cuando nuestra base es un PDF? No. Depende mucho de los PDF que estemos manejando. Yo voy a mostrar, que yo creo que hasta a ti ya te he mostrado este proyecto de ejemplo. A ti, no sé por qué en otros talleres lo he mostrado, pero es también sobre análisis bibliográfico, ¿de acuerdo? Y nos estamos manejando con decenas y decenas de documentos en lengua inglesa, en este caso, en PDF, todo, y yo no tengo problema en codificar, utilizar los automatismos del programa. A lo mejor es por la calidad del PDF que tú tienes. Yo no sé qué decir, pero la verdad es que yo tengo aquí gran cantidad de libros enteros. Fíjate que estoy mostrando libros enteros están pues codificados. Estos son codificaciones automáticas, ¿de acuerdo? La palabra dinero en este caso y no sé, me extraña. Sí que sé el comando que dices tú, pero claro, tú imagínate que este handbook de finanzas del consumidor 372 páginas o este de psicología avanzada que también tendrá un montón. Todo eso si lo convierto como tú estás diciendo, también voy a perder mucho formato y voy a perder mucha información. Pero claro, cada investigación es un mundo, no si tú has podido solucionarlo, pero yo ya te digo, fíjate que los ejemplos que te muestro, vamos, no está todo codificado con paráfrasis y vamos, no sé yo. Los PDFs no hay un formato único, la codificación de cada PDF es particular. Se intenta en el programa que haya una coherencia y yo creo que actualización a actualización se va mejorando el manejo.
Pero bueno, no sé, yo he trabajado bastante bien con este proyecto. Fíjate, si quieres, no sé, podría estar, todos son PDFs, ¿no? Porque es revisión de la literatura. En este ejemplo, códigos automáticos, códigos manuales, paráfrasis y no sé, está bastante bien delimitado. No, no te puedo aportar más con mi respuesta, lo siento. Solo que mostrarte un ejemplo con muchos documentos diversos. No sé qué te pasó a ti exactamente para que tuvieras tantos problemas. Está claro que cuando recuperas, sí, en este caso de la doble columna, pues el código no sabes si está en una columna o no sabes si está en el otro. Claro, el programa no puede trazar eso bien. Yo sé que están desde en Berlín trabajando en ello, pero no te puedo decir porque este es un proyecto de muchas semanas de trabajo y ya digo que no tuve especial problema. Sí que encuentro unos PDF. Mm, Wally comenta que él no tiene problema con el PDF, que le va bien. Es que, claro, a mí también me extraña, habría que ver tu proyecto y qué fue lo que sucedió, pero aquí nosotros trabajamos, como hemos comentado en otros talleres, con estas herramientas léxicas, combinaciones de palabras, palabra clave, frecuencia, análisis léxico, todo eso me lo hace bien, ¿no? No sé yo ahora cuál podría ser el problema. A lo mejor es la codificación informática. Tania, lamento no poder Perfecto, gracias. Sigo intentando, porque sí, Lo lamento yo. gracias. No hay ¿Alguna problema, muchas gracias. a ti, Tania? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Bueno, no hay ninguna pregunta más. Ya llevamos un ratito. Si os parece, lo dejamos en el día de hoy, en este punto, y nos emplazamos para el día 5 de agosto y hacemos un taller introductorio. Yo siempre cambio cosas, no es siempre el mismo taller, ya saben que vamos variando, intentando que sea cada día desde una perspectiva diferente para aprender un poquito más. Y por lo menos pasamos las tardes en España, pero las mañanas ustedes. Y nada, ha sido un placer trabajar con ustedes en el día de hoy. Que les vaya todo muy bien y disfruten. Y les vamos a mandar un correo con la grabación, las diapositivas y todo. Un fuerte saludo desde Alcoy en Alicante. Muchísimas gracias por haber participado y por su atención.